Bueno, vamos a ver si empezamos la clase y continuamos con Gaudí. Habíamos empezado a ver el otro día el Parque Güell, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a seguir pues, con la segunda de sus grandes obras en Barcelona, correspondiente a su etapa de plenitud, también llamada la etapa de estilo orgánico u organicista. Bueno, a ver, todavía no se me va el archivo. No parece todavía la imagen. Bueno, la Casa de Dios se erige en pleno Paseo de Gracia, en el ensanche de Barcelona, pues, digamos en lo que es la calle más representativa de Barcelona, la que tiene los precios del suelo más caros, la que alberga los comercios de lujo, que vendría a ser pues, el equivalente, por ejemplo, a la calle Serrano en Madrid. Y digamos que el lugar más relevante, junto con la esquina en la que se encuentra la Pedrera, es esa llamada Manzana de la Discordia. Bueno, el enlace en la web estaba, vamos, el enlace en la presentación estaba mal, pero de todos modos, pues, lo que quería hablaros era de esto. Bueno, ¿por qué se la llama así? Bueno, pues porque los arquitectos más importantes de la Barcelona de aquella época, la del tránsito del siglo XIX al siglo XX, llevaron a cabo construcciones en dicho lugar. Bueno, ¿y quiénes fueron los que trabajaron? Bueno, pues los tres más importantes, los tres más conocidos a fecha de hoy, son Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch y Gaudí y Cornet. El primero, Domènech i Montaner, hizo la casa de Gio Morera, la que se encuentra en la esquina de dicha manzana. Puig i Cadafalch realizó la casa Amentier. Y finalmente el último de ellos, Gaudí, realizará la casa Baño. Bueno, ¿y quién era Josep Batlló? El que le encargó la construcción del edificio. Bueno, pues también tenéis un enlace al mismo. Bueno, se trataba de un miembro de la burguesía barcelonesa de la época, un hombre enriquecido que naturalmente pues, pudo levantarse una casa en una vivienda en uno de los espacios pues, más importantes de la ciudad. Digamos que los burgueses enriquecidos de la época querían estar presentes en ese bulevar y Batlló aprovechó la ocasión. Ya con anterioridad existía un edificio de viviendas de escaso lustre, de ahí que, aunque en un principio en el proyecto lo que se planteara fuese la remodelación del inmueble, en realidad lo que se hizo fue construir una vivienda nueva. Bueno, de todos modos esto nos puede parecer algo parecido a lo que se ha hecho, como se hace en ocasiones en la actualidad. Pedir un proyecto para una cosa y realizar otra. De todos modos, Gaudí, por un lado, se va a ver obligado a realizar un proyecto
proyecto en la que va a tener que resolver pues, problemas de tipo funcional y naturalmente pues, atender a las propias necesidades del promotor, que demanda una vivienda para él y su familia, construida en altura y cuya planta baja se va a destinar a espacios comerciales, a tiendas. Luego también el solar era relativamente estrecho e iba a poder disponer de un patio interior, por lo cual había que levantar una fachada al Paseo de Gracia y luego una fachada interior al patio. Con lo cual, pues él, al igual que en otras viviendas, como hemos visto, pues, por ejemplo en la casa de Mendier, tenía que diseñar un patio interior pues, con una cubierta vitral para poder iluminar las diferentes estancias. Hay que tener en cuenta de que, claro, en aquella época, cómo era la iluminación de los hogares. Al fin y al cabo, pues existían las velas, las lámparas de gas. Progresivamente la iluminación eléctrica se estaba empezando a introducir, así que por tanto había que aprovechar la luz del sol todo lo que se podía. Además, de todos modos, para hacernos una idea de los medios económicos de los que disponía Batlló, la vivienda contaba con su propio ascensor, fue un elemento de lujo en aquella época, y no digamos ya en el caso de una vivienda unifamiliar. Claro, el problema que naturalmente el arquitecto tendrá que resolver. Bueno, el edificio se caracteriza además por su decorativismo. Sin lugar a la duda, el elemento más reconocible de la construcción es su fachada exterior, donde hay un auténtico rol vacuo y decorativo donde Gaudí despliega toda su inventiva. Bueno, ahí tenéis pues, una representación de la misma. Aquí se encontraría la fachada interior, la que corresponde pues, al interior de la manzana del ensanche, el patio de luces y la fachada al Paseo de Gracia. Bueno, acerca de la fachada pues, nos vamos a encontrar con el uso de esas incrustaciones de cerámica que crean un mosaico más bien abstracto, es decir, esa labor de trincadís, pero también otros elementos de inspiración orgánica. Gaudí va a curvar los elementos, aunque la fachada es recta, va a emplear formas de inspiración orgánica, empleando estos soportes que en cierto modo nos pueden recordar a las patas de un insecto o de un ave. Las de la planta inferior son más anchas, ensanchándose y estrechándose como si fueran las patas de un elefante. También en los balcones recurre a estas formas de antifaz y curiosamente va a emplear en la planta por encima de la planta noble balaustradas. Luego, a su vez, el edificio, ¿cómo lo va a rematar? Bueno, pues con esa forma tan caprichosa y ondulada que nos puede recordar por el empleo de esas piezas de cerámica vidriada, multicolor, al lomo de un animal marino, al lomo de un reptil, o incluso, pues yendo más allá, digamos que se podría haber inspirado en el imaginario popular acerca de cómo es un gabor. Por esa referencia también pudiera tener a San Jorge, a San Jordi. Bueno, manteniendo, digamos, esas formas caprichosas que había utilizado en el pasado y que eran habituales en la época, va a incorporar también un torreón circular a la obra, que va a rematar con esa forma bulbosa, de cierto modo pues, inspirada en las formas vegetales, y que va a rematar a su vez con una cruz de 4 brazos. Bueno, eso con respecto a la fachada. Aquí ya tenéis pues, algunos
algunos detalles más, como la cristalera de la planta noble, donde se encontrase pues, por tanto el salón principal, como también pues, va a ondular los elementos, que al fin y al cabo pues, la influencia modernista está visible en su obra, y toda la labor de trencadís, así como estos balcones con forma de antifaz, donde recurre a la azulejería y tal, a la labor de rejería en esa obra. Bueno, ya más en detalle, pues en la cubierta podéis observar cómo de un lado utiliza estas piezas de cerámica vidriada, mientras que en el otro lado recurre a la labor de trencadís. Aunque no tan visibles como en el Palau Güell y en la Casa Milà, Gaudí va a resaltar las chimeneas, para evitar que sean un elemento secundario a disimular, a que pasen desapercibidas, pues Gaudí va a tratar de dignificarlas y va a diseñar con unas formas caprichosas en las que va a estar presente también la labor del trencadís. Bueno, la fachada interior es más sobria, aunque de todos modos pues cabe señalar las incrustaciones de la parte superior y como también va ondulando también los balcones. La labor de azulejería y las incrustaciones de trencadís también van a estar presentes en esta parte del edificio. Bueno, sobre el interior de la Casa Batlló. Bueno, pues nuevamente nos vamos a encontrar con un evidente decorativismo, pero que también Gaudí va a tratar de resolver aspectos más bien funcionales. El edificio cuenta con un patio de luces que va a revestir completamente de cerámica. La labor de azulejería pues, estaba presente en otras construcciones suyas, no más que pensar pues, precisamente a las correspondientes a su primera etapa, a la Casa Vicens, al Capricho de Comillas. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues teniendo en cuenta de que el patio es estrecho y que la vivienda es elevada, al menos elevada con respecto a las construcciones de la época, pues en ese revestimiento los colores más oscuros, los azules más intensos y oscuros, van a corresponder a las alturas superiores, mientras que los azulejos utilizados en la parte baja van a ser más blancos. ¿A qué se debe? Bueno, una cuestión muy simple. También teniendo en cuenta de que los azulejos reflejan la luz, pues evidentemente el blanco lo refleja más que un azul muy oscuro, lo cual permitía a ese espacio ganar en luminosidad. Los pisos, las alturas más elevadas eran las que estaban mejor iluminadas, las inferiores eran donde había una mayor oscuridad. De ahí que utilizara pues, dicho sistema. Bueno, Gaudí no solo va a diseñar el edificio, sino que también va a participar en el diseño integral de la construcción. Va a diseñar las puertas, va a diseñar el mobiliario, va a diseñar diferentes elementos decorativos, contando pues con un importante grupo de colaboradores en la construcción. Bien, aquí tenéis el salón principal, el que da al Paseo de Gracia, con esos ventanales que habíamos visto. Va a recurrir a la técnica de la vidriera, tanto en el balcón como en las puertas interiores. Y luego también pues cabe señalar pues cómo en el techo pues va a recurrir a esa espiral, formando digamos una suerte de rosca en la cual cuelga esta lámpara. Bien, aquí tenéis otros espacios del interior donde está presente el ondulamiento y la curva.
hay que tener en cuenta de que, claro, en las estancias o parte de las mismas, Gaudí va a suprimir las esquinas, con el fin de evitar ángulos duros y favorecer la iluminación y la habitabilidad. ¿Me explico? Si se eliminan las esquinas y se eliminan por tanto los ángulos duros, se van a evitar las sombras en el interior. El espacio va a ser más luminoso y más cálido. Ese curvamiento, ese ondulamiento, pues va a estar presente en diferentes elementos de la vivienda, donde va a abrir ventanales para favorecer la iluminación interior. Hay en aquellos lugares, digamos, que pudieran ser más oscuros, como por ejemplo donde acaba la escalera. Bueno, este espacio pues corresponde al comedor, el comedor que da al patio interior. En cambio, esto corresponde al desván, al espacio que se encuentra en el ático del edificio, y se encuentra donde está precisamente ese remate de la construcción, donde está ese espacio ondulado que se asemeja por tanto al lomo de un animal marino, de un reptil, pues se encuentra este espacio donde va a utilizar las líneas catenarias para diseñar estos arcos que cubren dicho espacio, como ya hemos visto en otras construcciones. Bueno, sobre la Casa Milá, el encargo que recibe es diferente. Es un edificio de un tamaño mayor, pero que va a cumplir con una finalidad distinta. El encargo correspondía a Pedro o Pere Milá i Camps, bueno, del cual tenéis aquí una biografía. Bueno, se trataba pues de un empresario local, un miembro de la burguesía barcelonesa, que también ocupó cargos políticos por aquel entonces. Bueno, él estaba pues vinculado también al nacionalismo catalán, pero de todos modos, y a diferencia de Eusebio Güell, pues no compartía el catolicismo exacerbado de Antoni Gaudí. De ahí que el edificio pues no concluyó tal y como lo tenía ideado el arquitecto, aunque no se puede decir que sea una obra incompleta. Es decir, en la construcción faltaban por incluir algunos elementos decorativos, como esculturas y relieves. Y estos pues incluían referencias religiosas. Quiero recordar que en parte superior iba a figurar un calvario. Bueno, el promotor rechazaba eso. Podemos pensar que en parte por tratarse de un edificio de viviendas, un edificio de apartamentos, pero también, digamos, pues por sus propias creencias y religiosidad. De ahí que esto fuera rechazado y finalmente pues Gaudí abandonara finalmente la construcción, dándose por concluido el edificio. Bueno, el caso es que cuando se concluye el edificio, pues cuando se concluye el edificio, pues este generó pues una gran sorpresa entre los barceloneses de aquella época y digamos que les generó pues bastante extrañeza. Si en la casa 16, si en el Palacio Güell, si en la Casa Batlló, Gaudí había desplegado pues una enorme fantasía con un gran decorativismo, en el caso de la Casa Milá, pues el edificio digamos que se asemejaba a una gran mole gris, lo cual generó pues evidentemente pues una sensación un tanto de rechazo entre los barceloneses y barcelonesas de la época. De ahí que al poco tiempo
el edificio recibiera el nombre de La Pedrera. El término, de todos modos, tampoco nos debería de extrañar, en base también a la propia estética del edificio. El caso es que, de todos modos, las burlas que recibió la construcción del edificio y el propio arquitecto, pues está reflejado en la prensa de la época. Aquí tenéis 3 publicaciones satíricas, en la cual, pues, en primer lugar, La Pedrera aparece habitada por todo tipo de alimañas. Luego, aquí arriba a la derecha, pues lo que aparece es el edificio con un montón de bacalaos y salazones, como si fuese, pues digamos que un lugar pues no precisamente noble y distinguido. Y luego ya por último, de abajo a la derecha, quizá pues la caricatura más conocida de estas 3 es, en cierto modo, pues también una burla de un elemento constructivo con el que contaba el edificio, y es que se identifica a la Casa Milá como un garaje y aparece como una suerte de aparcamiento de dirigibles. De todos modos, pues esta percepción con el paso del tiempo fue cambiando, y al fin y al cabo, pues en el caso de La Pedrera, pues el edificio fue perdiendo en buena parte el uso para el cual había sido encomendado, y acabó pues siendo la sede central de la Caixa, la antigua Caja de Ahorros y actual banco. Aparte de que parte de la construcción puede ser visitada en la actualidad. No es una casa museo, una casa Batlló, pero el ático, la terraza del edificio, así como el acceso a los patios, es posible actualmente. Bueno, ¿qué podemos señalar del edificio? ¿Qué podemos señalar de la Casa Milá? Bueno, pues atiende a un proyecto notablemente diferente al de la Casa Batlló. En este caso, pues tenía que realizar un edificio de mayor tamaño, que ocupase pues una esquina de una de las manzanas del ensanche, diseñando un edificio que iba a ser destinado para viviendas unifamiliares. Iba a ser, por tanto, un edificio de apartamentos en el que había que contar con un espacio destinado a comercios en la planta inferior, y además también había que considerar que la planta baja de la Casa Milá iba a estar destinada a la familia del propio promotor, como bien sucedía por aquel entonces, en aquella época. Así que, por tanto, Gaudí va a construir un edificio en altura que contaba con un ático abuhardillado. Además, el espacio interior y las viviendas se iban a organizar en torno a 3 patios. El acceso al edificio, si no recuerdo mal, se llevaba a cabo por 3 portales, y las instancias se distribuían en torno a 2 patios, uno con forma elíptica y otro con forma ultrasemicircular. También había que tener en cuenta de que, al igual que en la Casa Batlló, el edificio va a tener una fachada exterior correspondiente a 2 calles del ensanche, el Paseo de Gracia, por un lado, y la calle Provenza, por otro, y otra correspondiente al patio de la manzana, al patio interior. Fachada que, de todos modos, vamos a ver. Bueno, el edificio trata de responder a esos aspectos funcionales, también teniendo en cuenta que incluso Gaudí se iba a anticipar y va a pensar en un espacio destinado como garaje. Incluso en los planes previos llegó a pensar que
Se podía diseñar una rampa interior para que los vehículos pudieran ascender, cosa que finalmente no se llevó a cabo, pero de todos modos, eso que no quiere decir que el edificio no cuente con su impronta personal. Claro, en cuanto a su apariencia exterior, pues claro, si lo comparamos con la Casa Batlló, el edificio exteriormente nos parece más sólido. Bien es cierto que no se completó la decoración del edificio, pero eso no quiere decir que no haya elementos reconocibles de la obra del arquitecto. En primer lugar está presente el ondulamiento en la construcción, tanto en el alzado, lo observamos en el remate del edificio, como también en la propia línea de la fachada. La línea curva también está presente en los espacios interiores, aunque eso sí, no nos vamos a encontrar con estancias donde se van suprimiendo las esquinas, como habría sucedido en la Casa Batlló. Luego también hay que señalar que el arquitecto va a utilizar el hormigón armado, pero que también lo va a combinar con otros materiales más tradicionales. El edificio se va a revestir de piedra, va a estar presente nuevamente la labor de trincadís y se va a utilizar el hierro de forja y también el hierro de fundición en los pretiles y también en los balcones. Claro, los motivos de inspiración orgánica digamos que son menos evidentes que en la construcción anterior, aunque de todas maneras, ya tendiendo pues más a la fachada, pues va a recurrir a pilares inclinados y que tienen ese aspecto como de pata de elefante. Son motivos, digamos, de inspiración orgánica. En cuanto a los balcones, ¿a qué se pueden asemejar? Pues aparenta ser pues, una suerte de cintas enroscadas, curvadas, que nos puede hacer pensar también incluso pues, en la hojarasca de los bosques. Pero más que inspirarse en la vegetación, Gaudí en lo que se va a inspirar es en las formas del relieve. Y claro, pues el hecho de que el edificio haya recibido el nombre o sobrenombre de la Pedrera no es casualidad. En cierto modo el edificio nos recuerda a una suerte de mole, a una especie de montaña dentro del casco urbano de la ciudad, con ese perfil ondulado. En cierto modo, pues el edificio nos puede recordar incluso a las montañas de Montserrat. Esa referencia por parte de este edificio al principal santuario mariano de Cataluña. Incluso pues esto se puede hacer más evidente en el diseño del propio arquitecto, donde también va a estar presente pues, el ondulamiento del remate, igual que en la Casa Batlló. Quizá no tan evidente, pero que nuevamente también incluso nos puede hacer pensar en que ese curvamiento, ese ondulamiento pudiera corresponder a una suerte de abstracción de la forma de un vagón, en otra referencia nuevamente a San Jorge, a San Jordi. El ondulamiento de todos modos en el remate lo volvemos a ver, en este caso en la fachada interior, más sobria y funcional, que aún así de todos los modos pues, se diferencia, se distingue con respecto a las construcciones aledañas en dicha manzana. Bueno, en el interior por tanto nos vamos a encontrar con dos patios que permiten el acceso a las diferentes plantas. En el patio ultrasemicircular, pues cabe señalar pues, el empleo de pinturas murales, estucos, también la labor de trencadís y el diseño de una escalera que asciende pues, por el interior de manera helicoidal, haciendo también, digamos, esa línea curva pues, propia de
de dicho espacio. Esas formas, de todos modos, abstractas y de inspiración orgánica, podrían estar también presentes en la reja, en el portal principal del edificio. Ahí veis esas líneas curvas que, en cierto modo, pues, nos pudieran parecer organismos unicelulares vistos al microscopio. La línea curva no está presente en ese elemento, como pudieran haber hecho pues, otros arquitectos modernistas, pero eso sí, de una manera diferente, una inspiración orgánica más abstracta y sin esa referencia a la línea látigo que estaba presente en los artistas y arquitectos del Art Nouveau. El otro patio es de forma elíptica, digamos que no están tan presentes esos elementos decorativos, aunque de todas maneras pues cabe señalar esta escalera que en este caso pues, va a cubrir con una estructura metálica. Al fin y al cabo, pues Gaudí, digamos que no renunciaba también al empleo de materiales de origen industrial y tampoco a la funcionalidad de los espacios. Bueno, esta es una imagen del ático del edificio, ese espacio guardillado, y en este caso pues va a cubrir con arcos parabólicos, los cuales los va a reforzar con este elemento, a modo de espina. Al fin y al cabo, Gaudí conocía muy bien la arquitectura gótica y, aunque no copia sus modelos, también pues, utiliza parte de sus soluciones para diseñar estos arcos y sostener a su vez la cubierta del edificio. Este sería pues, uno de los lugares que se pueden visitar actualmente, que es objeto, si no recuerdo mal, de exposiciones temporales. Bueno, acerca de la azotea y el ático podéis observar cómo va ondulando ese elemento y cómo además pues, juega con la distribución de esos pequeños ventanales que permiten iluminar el interior a modo de guardillas, planteando pues, una solución diferente de las viviendas convencionales de la época. No más que pensar, pues, por ejemplo, en los áticos, en las guardillas de las viviendas parisinas levantadas en aquella época y en los años anteriores tras la reforma urbanística del barón de Haussmann. Bueno, ahí tenéis una imagen aérea del ático donde podéis observar también los dos patios interiores y esos dos patios menores de luces, y también pues, el perfil ondulado de la fachada del edificio. Bueno, el elemento más reconocible de la construcción son las chimeneas que se encuentran en el ático, digamos que son los elementos decorativos más reconocibles, más famosos en cuanto a los diferentes detalles del edificio. Y en este caso, Gaudí pues, despliega, digamos, toda su fantasía y en este caso pues, realiza unas chimeneas con unas formas abstractas basadas en modelos matemáticos, pero donde también van a estar presentes, digamos, esas referencias culturales tan presentes en su obra. Bueno, ni qué decir tiene. Bueno, aquí lo tendríais más en detalle, que nuevamente la labor de Trencanis va a estar presente en dichos elementos, pero eso no quiere decir que no renuncie al empleo de otros materiales, incluido el hormigón. Estas chimeneas, pues, por ejemplo, pues van a tener forma de cruz, esa cruz gaudiana o de 4 brazos. También van a estar presentes esas formas de yelmos, que en cierto modo pues, hacen referencia al pasado medieval de Cataluña, pero nuevamente nos podemos tomar como una referencia a San Jorge, a San Jordi, y otros elementos, digamos, un tanto caprichosos, donde va a estar presente, por ejemplo, la forma hiperboloide. Aquí estaría, por el contrario,
las líneas helicoidales y que luego pues, han sido, digamos que, objeto de interpretación. Digamos que esta vendría a simbolizar una reina, mientras que la figura que se encuentra aquí correspondería a la de un rey. Bueno, sobre la Sagrada Familia de Barcelona. Pues, ¿qué cabe decir con respecto a la construcción? Bueno, veremos luego a continuación un vídeo de unos 45 minutos acerca de cómo se está construyendo en la actualidad. El caso de todos modos es que en este edificio Gaudí estuvo trabajando más de 40 años, aunque curiosamente él no lo inició. Todo el mundo pues sabe que él no llegó a verlo concluido. Al fin y al cabo todavía se está construyendo el templo. Pero curiosamente él lo que hizo fue recibir el encargo cuando las obras ya se habían iniciado. Bueno, Gaudí asume el proyecto en 1883, pero dos años antes el encargo había recaído en Francisco del Villar. Bueno, Francisco del Villar era un arquitecto, pues digamos, hijo de su época. Realizó diferentes construcciones inspiradas en esos modelos historicistas de la época. El caso es que él recibe el encargo de la construcción de un nuevo edificio religioso en pleno ensanche de Barcelona. Una congregación religiosa vinculada a la veneración a San José y por tanto a la Sagrada Familia, le encarga la construcción de un templo expiatorio, un templo pues, que se iba a financiar pues, precisamente con las aportaciones de los fieles. Para llevar a cabo ese proyecto, precisamente esa congregación religiosa compró los terrenos de toda una manzana del ensanche. Bien. Francisco del Villar realiza un proyecto de estilo neogótico de unas dimensiones digamos, relativamente modestas. Bueno, el caso es que de todos modos la obra se inicia en 1882, pero al año siguiente el arquitecto, por desavenencias con los promotores, abandona la obra. Bueno, aquí podéis observar además pues, el espacio que iba a haber ocupado el edificio con respecto a la manzana del ensanche, cuya fachada principal correspondería con la calle Mallorca. Bueno, el caso es que, claro, pues, ¿qué sucedió entonces? Bueno, pues los promotores, los miembros de la congregación religiosa, pues van a preguntar a otro arquitecto, a Joan Martorell. Y estos les recomiendan a Gaudí. Martorell le conocía bien, además incluso había trabajado brevemente para Francisco del Villar como delineante. Y eso hace que el arquitecto, cuando contaba con 31 años y cuando apenas había realizado pues, obras destacadas, por aquel entonces había recibido el encargo de la Casa Vicens, pero esta no se había empezado a construir, pues va a asumir el proyecto, que en un principio pues, se va a caracterizar por seguir las líneas maestras de Francisco del Villar. Pero muy poco tiempo después, y pese a que ya se habían levantado las
modificaciones del edificio, que tenía que contar además con una cripta, Gaudí lo va a rehacer. No solo va a diseñar un edificio de mayor tamaño en planta, que de hecho el proyecto inicial era de 3 naves, y el de Gaudí va a contar con 5 capillas laterales, sino que además el edificio, pues en su concepción, en alzado, va a ser muy diferente. Ya para empezar, en altura, va a diseñar un edificio mucho más alto, porque piensa que ya que en tamaño no podía destacar, no podía hacerse mucho más grande en extensión, pues va a buscar realzarlo en altura. De todos modos, la construcción, digamos, va a ir en un principio lenta. Y en los años posteriores, evidentemente, también. El verdadero impulso constructivo ha tenido lugar en los últimos años. En buena medida por las aportaciones derivadas de los ingresos turísticos. Pero, de todos modos, pues hay que tener en cuenta una cosa. Es que, claro, Gaudí asume el proyecto en 1883, pero al mismo tiempo tenía que atender a otros proyectos, a otras construcciones. No obstante, en los últimos años de su vida se encargó de manera única y exclusiva a las obras de la Sagrada Familia. Sabía que de todos modos la concepción de este edificio era muy ambiciosa y por tanto trató de llevar a cabo el proyecto con los detalles, digamos, ya ultimados sobre cómo se tenía que levantar la construcción y qué aspecto debería de tener en el futuro. Aunque de todos modos, cuando él fallece en 1926, ya se erige, digamos, pues un elemento que pasa a ser emblemático dentro de la construcción. Quizá pues para que en un futuro, aunque las obras pues, fuesen despacio, incluso no se terminaran, pues al menos se pudiera saber cómo esta pudiera haber sido. Cuando el arquitecto fallece, solamente se había completado la cripta, se había empezado a levantar el ábside, aquí en este lado, y se había levantado la fachada de la Natividad, aunque solo se había concluido una de las 4 torres. Bueno, ¿qué pasa tras la muerte del arquitecto? Pues las obras continuaron hasta la Guerra Civil. Se detienen en ese momento, en los años de posguerra, al fin y al cabo, porque también fue una época de crisis económica, las obras no se reanudaron y hasta la década de 1950 no se iniciaron de nuevo. Empezando, pues si no recuerdo mal, por la fachada opuesta a la misma, la fachada de la Pasión. Luego ya, posteriormente, pues las obras se fueron acelerando, ya en el siglo XXI se cubrieron las bóvedas y, por tanto, pues tuvo lugar la consagración del edificio y, en principio, las obras se concluirán en el año 2026, siguiendo pues esos modelos realizados por Gaudí, que incluían también el empleo de las maquetas funiculares, es decir, las maquetas en las que se empleaban cuerdas y pesos a modo de plomadas para realizar los cálculos de las fuerzas y empujes de la construcción, para poder diseñar esos edificios que contaban con pilares inclinados y también con bóvedas y arcos de formas paraboloides. Bueno, ya también, pues para hacernos una idea, en la actualidad, pues el edificio pues, actualmente se ha construido hasta este punto. De todos modos, esto es inexacto,
con el que correspondería al año 2023, más bien sería el año 2022, porque muy recientemente se han concluido estas 4 torres y se han rematado con esculturas. No se ha concluido esta fachada, se han concluido las otras 2 y todavía falta pues, por completar 5 de las 18 torres finales. El aspecto que tendría pues, se ajustaría a los diseños de Gaudí, como tenéis en este dibujo, en este boceto. Bueno. El caso es que de todas maneras, pues el edificio con el paso del tiempo, digamos que se ha convertido en varias cosas. En primer lugar, pues naturalmente que se ha convertido en la obra maestra del arquitecto, en su edificio más famoso. También podemos considerarlo el emblema de Barcelona. Si hay un edificio, digamos, con el que se pudiera identificar la ciudad y que viene además a dominar el espacio urbano, es la Sagrada Familia. Luego, también hay que señalar que es un factor fundamental en el desarrollo del turismo de la ciudad. A lo largo del año, centenares de miles de turistas acuden a Barcelona y una gran parte de los mismos pues, acuden a visitar las construcciones de Gaudí y muy en particular la propia Sagrada Familia de Barcelona. Hay que señalar pues, que en el caso de España los 2 monumentos más visitados, hay que dejar digamos, los museos a un lado, son la Alhambra de Granada y la Sagrada Familia de Barcelona, siendo esta última más visitada que el edificio nazarí. Bueno, pues ahora a continuación pues vamos a ver ese vídeo acerca de cómo se están llevando a cabo las obras en la actualidad, donde además pues hay que tener en cuenta de que, claro, no solo es una obra en la que los últimos sistemas y los medios más modernos a la hora de construir están presentes, sino también tareas propias de la artesanía medieval van a estar presentes en la construcción. Bueno, interrumpimos aquí el vídeo.